Muy buenas noches, muy bienvenidas y muy bienvenidos a estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. El día de hoy voy a tener el gusto de platicar con Gustavo Larios, un especialista, un activista también, una persona comprometida con el tema que nos va a ocupar, con los derechos de los animales, que lo voy a denominar así, aunque en realidad se trataría de los derechos de los animales no humanos, porque también nosotros compartimos esta característica. Y esta conversación que vamos a tener el día de hoy con Gustavo nos va a permitir vislumbrar nuevas fronteras, temas vanguardistas, ópticas novedosas sobre la temática de los ámbitos de regulación jurídica, sobre la cuestión de quiénes son los sujetos de esta regulación jurídica y cómo los derechos se pueden proyectar hacia especies no humanas. Gustavo Larios, te doy la bienvenida a este nuevo diálogo jurídico del Centro Carbonell. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Muy agradecido. Igualmente, y los agradecidos somos nosotros. Oye, Gustavo, pues sin mayor preámbulo, pues de una vez entrémosle, porque creo que el núcleo de la cuestión y que tú has estudiado y analizado como especialista que eres, consiste en esta pregunta que te la hago así, sin intermediaciones de ningún tipo. ¿Los animales no humanos tienen derechos? Por supuesto, todos los animales tenemos un interés en nuestra propia existencia, en vivirla en libertad, en vivirla sin sufrir, en vivirla sin ser propiedad de nadie. Y desde luego, pues la única forma en que podemos entender que por siglos o milenios nadie haya volteado a poner atención en el sufrimiento de millones y millones de seres que comparten con nosotros el planeta, pues solamente se debe al abuso, a esta última forma todavía abierta de discriminación, que es el especismo, la discriminación por especie. Esta total falta de interés que ha tenido no solamente el mundo jurídico, sino la sociedad en general sobre el sufrimiento de los animales por milenios, pues es lo que nos aleja de algo que tiene lógica. No podemos hoy entender, por ejemplo, que se parezca más jurídicamente un ser humano a una silla, digo, un perro a una silla, que a un ser humano. O sea, obviamente hay ojos, hay piel, hay conciencia, que es lo más importante de todo esto. Es decir, el acercarme a aquello que me agrada y alejarme de aquello que me representa un riesgo, que me desagrada. Esta conciencia, pues obviamente nos muestra una similitud enorme. Y sobre todo con el avance de la ciencia, que ahora tenemos pues, la certeza de que por lo menos con los que compartimos un sistema nervioso central, pues obviamente hay la certeza científica de que hay sufrimiento. Aún así, se mantiene todavía cerrado en muchas partes del mundo. México ya está entrando en esto desde hace varios años, apartarse de esa forma tan anquilosada de pensar. Ahora ya se empieza a respetar a los animales jurídicamente, es decir, en el papel. Ahora ya veremos más adelante si esto está transformando realmente la vida de los animales no humanos. Eso es importante, mirar la eficacia, porque a veces se hacen reformas, se promulgan normas, pero no necesariamente se observan en la práctica, se dejan ahí un poco decorativas, quizá para satisfacer buenas conciencias o para poder dormir más tranquilos, pero eso no necesariamente evita ese sufrimiento al que te refieres, Gustavo. Ahora, ¿cuáles serían, te planteo esto, cuáles serían los argumentos en contra de esta postura, los argumentos, diríamos, de los detractores de este reconocimiento de derechos para los animales y de negar que si tienen capacidad de sufrimiento, merecen por ende, en consecuencia, ser protegidos. Eh, ¿Quiénes niegan esto? ¿Cuáles son los argumentos que dan para sostener una postura en contra del reconocimiento de los derechos de los animales, Gustavo? Bueno, aquí el problema nace desde la época de Descartes, porque se considera a los animales como cosas que se movían.
En realidad, aquí lo importante en este campo es que se ha dicho repetidamente que los animales, al no poder reclamar sus derechos por sí mismos, esto es muy frecuente que lo encontremos en como colegas juristas, no tienen posibilidad de acceder a los mismos. Y el otro argumento que utilizan mucho es que no solamente al no tener obligaciones, no pueden tener derechos. Esto ya lo decía un experto en lógica español, Jesús Mosterín, un filósofo, decía que pues, se trataba de una cuestión meramente dialéctica, el parecido o la relación que tienen las palabras derechos y obligaciones, como las palabras de padre e hijo, pero no quiere decir por esto que tengan que estar totalmente vinculadas o que no se pueda tener lo uno sin lo otro. Aquí hablaba también de lo que se llama prueba de independencia desde la lógica. Es decir, si nosotros decimos en una primera premisa, los animales, los que no tengan obligaciones no tienen derechos. En una segunda premisa, si los animales no humanos no tienen obligaciones, entonces la conclusión sería, entonces los animales no humanos no tienen derechos. Pero aquí la prueba de independencia lo que nos diría es lo siguiente. Si en lugar de colocar a los animales no humanos ponemos a los bebés humanos, aquí viene el problema. No resiste esta prueba de independencia, este argumento, porque la primer premisa está mal planteada. Derechos y obligaciones solamente están relacionados semánticamente, pero desde luego, tanto el bebé como una persona que tenga una deficiencia mental grave, como cualquier animal no humano, pues sí tiene capacidad de goce y para que tenga el pleno ejercicio de sus derechos bastaría con un representante legal. Y desde luego lo mismo podemos decir en relación a las obligaciones. También a través de un representante legal podría cumplirse obligaciones, por ejemplo, en un fideicomiso para beneficiar al bebé o para beneficiar a los animales no humanos. Entonces, realmente esta resistencia que vemos para reconocer desde personalidad, reconocerles como sujetos de derecho o incluso como la calidad de víctimas, esto es interesantísimo el tema de la víctima no humana, lo único que encontramos pues es una resistencia y falacias. Encontramos argumentos que no se pueden sostener y que no sostienen la prueba de independencia de la lógica. Oye, estos argumentos que citas son interesantes porque, como tú lo acabas de hacer ahora de manera clarísima y de manera muy didáctica, se pueden refutar con gran facilidad. De hecho, si nos atuviéramos a estas líneas argumentativas en contra de los derechos de los animales, nos estaríamos poniendo en cuestión, tú mismo lo acabas de señalar, nuestros propios derechos. Imaginemos que alguien diga, no, tú no tienes libertad de expresión o no tienes derecho a no ser discriminado o no tienes derecho al debido proceso o al acceso a la justicia si no cumples con tal y tal y tal obligación. No, pues Exactamente. imaginemos, no, pues estaríamos casi casi poniéndonos el pie a nosotros mismos como especie y el otro argumento de, de que no pueden ejercer los derechos por sí mismos, pues me parece que cae en la misma línea. Ahora, esto, y qué bueno que citaste el pensamiento ilustrado y todo esto, me recuerda también la lucha que históricamente se ha dado en relación a los propios derechos humanos, que empezaron siendo derechos primero pensados por la filosofía, primero ideados en abstracto y que luego dieron lugar a luchas políticas. En el mismo sentido, por ejemplo, cuando se negaba el derecho al voto de las mujeres, se argumentaba precisamente en una línea parecida. No, no tienen capacidad, ellas no saben y además, me acuerdo, alguien por ahí decía en el siglo XVIII, si dejamos que voten las mujeres y cuando coincida la jornada electoral con su periodo menstrual, por ejemplo, no vaya a ser que tengan alterado su criterio, ¿verdad? Por efecto de Sí, las hormonas, etcétera. Entonces, hay que negarles el derecho del voto. Así se decía. así Hoy es. esos argumentos nos parecen absurdos, nos parecen insostenibles y probablemente
suceda lo mismo, ojalá, con esta negativa a reconocer los derechos de los animales. Ahora, te pregunto, Gustavo, te planteo una cuestión adicional. El tema que hoy nos ocupa, el tema sobre el que estamos platicando y esta tarea que tú y muchas otras personas han encabezado en México y en el extranjero del reconocimiento de derechos de los animales, tiene que ver con ellos, obviamente, tiene que ver con evitar este sufrimiento al que tú te referías, a la consideración que ellos tienen dentro de la naturaleza, etcétera, pero creo que también, y aquí viene mi pregunta, creo que tiene que ver con nosotros, creo que tiene que ver con una sensibilidad, con una humildad también de los seres humanos, de no pensar que por ser la especie predominante en el planeta podemos hacer lo que queramos, lo que nos venga en gana, podemos arrasar con la tierra, podemos arrasar con los demás seres vivos que habitan en el planeta junto con nosotros. Y, y te pregunto en ese sentido, el reconocimiento de los derechos de los animales tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con nuestra propia concepción de la especie humana y, y, y de qué sirve para la humanidad desde el punto de vista moral, filosófico, ético, este reconocimiento de los derechos de los animales, Gustavo. Sí, desde luego las consecuencias se llevan en un círculo muy positivo. Cuando nosotros empezamos a abrir, como decía Charles Darwin, nuestro círculo moral hacia los diferentes y vamos teniendo una tolerancia hacia todos los demás, ya vamos más allá de los que se parecen a nosotros, a los que pertenecen a nuestra familia o a nuestra tribu, a los del mismo color de piel o misma forma de pensar religiosamente, etcétera. Lo abrimos hasta llegar al nivel de los diferentes hasta por especie. Entonces estamos teniendo como sociedad un gran crecimiento ético, una moral colectiva pues mucho más evolucionada. Entonces este sería el primer regalo que recibiríamos por abrir nuestra conciencia y ser tolerantes hacia los diferentes de especie. Pero hay muchos más que se suman y que son muy directos. La salud física y mental. Cuando la gente está comiendo de manera distinta, va a encontrar una gran salud. Estar ingiriendo los cuerpos de los animales torturados también genera mucho problema. Y esto, bueno, pues está probado con las toxinas que se ingieren de los animales en la medida que se les mata con mayor crueldad. Desde luego ahora, pues bueno, ya más adelante podremos platicar incluso de los avances científicos que hay para que ya se elabore carne de excelente calidad, a la que ya se le llama incluso carne limpia, sin haber matado ni lastimado a un solo animal. Pues ya la ciencia nos va a ofrecer esta posibilidad para quienes no hayan convertido su vida al vegetarianismo, como tu servidor, desde hace 25 años que no ingiero carne, y la verdad es que pues me ha ido bastante bien. Entonces, hasta la salud para nosotros, la salud para el planeta ambientalmente, la ganadería es el factor número uno del problema del calentamiento global. Más allá de las industrias de chimeneas, más que los autos, es la ganadería. La forma en que se impacta el subsuelo, cómo se daña a través del metano, de los gases de las vacas, cómo se consume agua de una manera impresionante. Es decir, hay un daño ambiental enorme con la cacería, cuando no se tiene una ética, también la transformación de los hábitats, la captura de animales, el matar animales. Es decir, todo esto, cuando se tiene una conciencia ética, sobre todo a nivel colectivo, cuando participa de esto las autoridades, como ha ocurrido con Costa Rica, que ya están prohibidas todas estas actividades, pues obviamente se va avanzando mucho también. Y otra incluso importantísima para todos los que nos atrae el derecho penal, la cuestión de la seguridad social, la paz social, también tiene que ver porque está absolutamente probado por criminólogos. Existen muchos estudios, tanto de psicólogos, sociólogos del crimen, que la violencia hacia los animales es el principal entrenamiento para fabricar criminales seriales. Entonces, esta relación tan grave con la violencia, pues sería uno de los beneficios también muy marcados, muy claros para los humanos
al momento que dejemos de maltratar a las demás especies. Oye, y en este sentido, bueno, hay dos preguntas que se derivan de este comentario que acabas de compartirnos tan interesante, pero la primera es que toda esta evolución en la que tenemos que dirigirnos y que nos haría mucho bien también como especie, como humanidad, etcétera, tendría profundas repercusiones económicas. Por ejemplo, esto que decías de la ganadería y todo, pero claro, allá hay una industria, hay un Claro. conglomerado industrial, hay intereses económicos muy fuertes. También de ahí vendría, Gustavo, te pregunto, la impugnación al reconocimiento de estos derechos de animales o, por ejemplo, a la reconversión del sector ganadero para una ganadería menos intensiva en esta especie de jaulas en las que mantienen a las vacas, por ejemplo, a los cerdos, por ejemplo, y una ganadería más extensiva, más respetuosa del medio ambiente. Pero ¿cómo repercutiría esto económicamente? ¿Hay también por ahí algún elemento a considerar desde este punto de vista, Gustavo? Sí, desde luego, siempre existe la resistencia económica por todos los intereses ya generados por tanto tiempo, tantos años. Es muy difícil de vencer, sin embargo, pues ocurría algo muy similar a lo que pasa con el petróleo y con las gasolinas. Nadie hubiera pensado que se empezara a permitir que hubiera autos eléctricos, solares o que caminan hasta con agua incluso. Y ahora ya estamos muy cerca de eso, ¿no? Ya no solamente encontramos vehículos híbridos, sino totalmente eléctricos, que avanzan de formas totalmente alternativas y se está dando. Ya está pensándose seriamente en cerrar refinerías y todo esto porque la transformación se ha dado y lo que ocurre pues, es que la gente que tenía las gasolineras, las petroleras, pues ahora se va al otro lado donde lo está demandando la nueva conciencia social. Y eso también ocurriría exactamente con el caso de los animales y más con esta maravillosa perspectiva que se ofrece cuando se puede crear en laboratorio carne además más sana. Entonces eso sería fabuloso. No tiene todo mundo ya esa necesidad de convertirse en vegetariano. Podría seguir disfrutando de sus filetes y todo muy tranquilo, pero tendría que la industria tomarse muy en serio este tema porque no se ha hecho simplemente por carencia de empatía y se prefieren los intereses o los gustos personales sobre la tortura de millones y millones de animales. Pero esto desde luego que puede cambiar. Es un proceso en el que quienes estamos a favor de la defensa de los derechos de los no humanos tenemos que tener una muy buena disciplina de trabajo, una muy buena estrategia para ir convenciendo, nunca chocando. Yo siempre he pensado que insultar o agredir es un error de todas las formas que se vea, no solamente estratégico, sino porque tampoco nosotros podemos considerarnos los que tengamos la verdad absoluta. Si estamos convencidos, vamos a intentar convencer, pero nunca chocar, nunca insultar, nunca hacer pensar a los demás que nosotros vamos un paso adelante en la civilidad, porque además no es cierto. Simplemente nosotros estamos abriendo nuestra mente y estamos tratando de que seamos cada vez menos violentos hacia cualquiera de los seres con los que compartimos esta tierra. Sin duda. Oye, y en relación al comentario anterior también, esta cuestión que apuntabas de el maltrato animal como precursor de criminalidad, porque esto nos habla también de una posibilidad de desarrollar, decía yo hace unos minutos, una sensibilidad moral, un estadio de moralidad mucho más respetuoso, en principio con los animales no humanos, pero que luego se proyecta también a la calidad de las relaciones entre nosotros mismos como humanidad, al considerar a los demás. Los grandes crímenes de la historia, incluyendo por supuesto el Holocausto, lo primero que hicieron fue quitarles la caracterización de sujeto de derechos a las víctimas. Es decir, el discurso de Hitler contra los judíos, por ejemplo, contra las personas homosexuales, contra las personas con discapacidad, negó la calidad de sujeto de derechos a estos grupos sociales y eso derivó luego en esa consecuencia trágica, verdaderamente vergonzante en la historia de la humanidad, que fue el Holocausto. Y así sucesivamente con muchas experiencias en la historia política
incluso de la segunda posguerra y obviamente en la antigüedad, en donde a partir del reconocimiento o del no reconocimiento, mejor dicho, de ciertos sujetos como titulares de derechos, se han emprendido grandísimos actos de crueldad que se cuentan entre los peores de la historia. Entonces, me parece que este comentario que haces, Gustavo, es muy pertinente porque, bueno, incluso en un país como México, con tantas violencias, el hecho de poder relacionarnos con animales no humanos de forma más afable, de forma más consciente, eh, nos abriría también hacia esta nueva sensibilidad y un desarrollo moral importante para la humanidad. ¿Coincides con esto? Absolutamente, yo creo que estás tocando uno de los puntos medulares de este activismo que nosotros hemos desarrollado por años, porque la verdad es que el abuso siempre encuentra unas llaves o unas claves para convencer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las corridas de toros, se habla de arte y de tradición. En este caso, pues efectivamente se les arranca esa posibilidad de considerársele personas o de considerársele un ser de alguna manera similar a nosotros. Desde luego las similitudes son enormes y bueno, ya tenemos lecturas interesantísimas de estudios científicos que se han hecho sobre la inteligencia de los animales. Hay un libro maravilloso que se llama El lamento del papagayo, escrito por una señora de apellido Linden, que refiere toda esta capacidad de las aves de entender no solamente la muerte, sino hasta de hacer bromas sobre la muerte. Es decir, la inteligencia de ellos es realmente impresionante y lo que nos ha faltado es observarlos. Decía un filósofo en una conferencia maravillosa que asistí, un filósofo español, decía que quien piensa que los animales no tienen inteligencia es porque nunca se ha detenido a observar un poquito a uno de ellos, a un perro, a un gato, a un caballo. Es impresionante. Yo cada vez me sorprendo más. Mientras más convivo con los animales, de verdad que son sorpresas y sorpresas. Lo que desgraciadamente muchas veces me pasa al revés con mi especie, ¿no? Cuando vemos al cruzar un puente, la gente cruzándose por abajo y con riesgo de ser atropellados, y los perritos pasan por arriba del puente. Y esto no es casualidad, es muy repetido. Observan, hasta se sientan, esperan el semáforo y cruzan, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de seres capaces de sentir, sino verdaderamente inteligentes y por tanto, pues el abuso es doble, ¿no? O sea, estamos haciéndole daño a seres conscientes y eso es terrible y obviamente, pues hemos pagado las consecuencias como sociedad. Sí, vaya que sí. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Ahora, mencionas también algo que me parece que está en el debate y te lo quiero plantear así con todas sus letras, que es el tema de la tradición. A Sí. veces se justifican muchas prácticas crueles de crueldad hacia los animales porque pues son las fiestas, ¿no? Pues, ahora que citabas tú filósofos españoles en España, ¿no? Es que son las fiestas del pueblo y aquí sacrificamos no sé qué o ponemos a un toro a correr con fuego en las cornamentas para que se asuste o le tiramos piedras a no sé quién o matamos no sé quién o desmembramos animales de esta forma salvaje, le cortamos el cuello a los pollos, en fin. ¿Qué pasa con ese peso de la historia? El hecho de que se hayan realizado estas prácticas durante siglos, porque muchas de ellas no necesariamente son recientes, ¿debería de ser un argumento en favor de que se mantengan o deberíamos de poner a la historia en su lugar y a lo mejor dejar esto en el pasado y avanzar hacia nuevas ópticas? ¿Cómo refutar el argumento tradicionalista, Gustavo, en El que esta algo parte? se repita por mucho tiempo no lo hace bueno. Es decir, si tenemos un atavismo, algo que nos mantiene primitivos, pues debemos de superarlo. Desde luego, esto es algo que tiene que ser muy, muy, tiene que llevarnos a la evolución, porque no podemos seguirnos ahí estancados. O sea, Georges Bizet, el autor de la ópera Carmen, decía que la tradición era el pretexto de los mediocres. A él se le atribuía falsamente por personas del mundo taurino
que había hecho esta ópera en honor a las corridas de toros, y la verdad es que era todo lo contrario. Él en esta ópera hablaba de los males de la humanidad, hablaba de la guerra, de los ladrones, de la prostitución, la trata de mujeres y la tauromaquia. Entonces realmente no estaba expresándose bien de ella y creo que lo definió maravillosamente. Si nos queremos quedar atorados, pues mantengámonos con las tradiciones. Ojalá que mantuviéramos tradiciones como la buena música, como la buena cocina, como la cultura en general, la cultura que nos aporta y que nos hace crecer como seres humanos. Pero aquello que daña, que destruye, a lo que falsamente se le llama arte, cuando en lugar de ser creación es destrucción, pues obviamente debe de ser superado, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, las corridas de toros tuviera algo bueno o algo artístico, pues debería mantenerse ya en un museo, lejos, pero ya que en la vida real estén torturando y exponiendo incluso a los niños a esta violencia real, es muy grave, ya no puede permitirse en el siglo XXI. Yo recuerdo que en algún amparo que llegó a conocimiento incluso de la Suprema Corte en relación a las peleas de gallos, se argumentaba que se llevaban a cabo desde antes de la conquista, desde el mundo prehispánico, ¿no? Y que eso debería de ser respetado. Y la Corte argumentó en contra y sostuvo la validez de la prohibición de peleas de gallos que se hizo en el estado de Veracruz a través de una reforma a la legislación local, precisamente usando el argumento que tú señalas, el argumento de que las prácticas culturales que se van construyendo a lo largo del tiempo no necesariamente son correctas y no necesariamente se tienen que mantener. Así que también hay un eco que llegó incluso a los tribunales federales y en este caso a la Corte. Ahora, te planteo, Gustavo, un tema adicional. A ver, ya para entrar en materia, porque pues a nosotros nos gusta el derecho, ya lo sabes, y quienes te están escuchando y están aprendiendo de ti en este momento, eh, la mayor parte son abogadas y abogados o estudiantes de derecho. ¿Cómo estamos en México, Gustavo, con esta protección de animales desde el punto de vista jurídico? ¿Podríamos hablar de que se protege jurídicamente a los animales en México, Gustavo? Hay abundante normatividad, también hay abundantes instituciones creadas para la defensa de los animales en México, tanto en materia administrativa como en materia penal. Incluso la Constitución de la Ciudad de México ya considera a los animales no humanos como seres sintientes. 28 códigos penales del país consideran delito al maltrato animal. 31 estados tienen leyes de protección a los animales de carácter administrativo. En materia de vida silvestre, pues también hay disposiciones en la Ley General de Vida Silvestre sobre el trato humanitario para los animales. En materia de fauna de consumo, experimentación con animales, existen normas oficiales mexicanas también que sancionan el abuso. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para defender a los animales, existe una agencia de atención animal, existe la PAOT, los jueces cívicos, las direcciones jurídicas de las diferentes alcaldías, el Ministerio Público en su Fiscalía de Delitos Ambientales. Es decir, sí hay toda una estructura muy interesante, una normatividad interesante, pero esto nos dice, por desgracia, muy poco de la realidad que se vive. Frecuentemente encuentro, yo he dado asesoría desde hace muchos años, de manera gratuita a todas las personas que quieren denunciar. Y hemos encontrado buena respuesta después de mucha batalla, ¿no? Nosotros logramos establecer algunos vínculos con autoridades y de esa manera pues encontrábamos alguna respuesta. Pero la verdad de las cosas es que esto es muy triste. La Brigada de Vigilancia Animal, que se creó en tiempos de que era secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard, esta Brigada de Vigilancia Animal me tocó darles una capacitación a ellos. Se generó un grupo de policías bastante interesantes, eran personas sensibles, se empezó a trabajar muy bien, pero bueno, cambió la administración y esos policías fueron a las calles a hacer otras cosas y la brigada se llenó de personas que no tenían el perfil adecuado.
Entonces, de pronto surgen cosas buenas, se van perdiendo con el tiempo y la verdad es que la mayor parte de las veces las personas que ocupan los cargos que tienen que ver con la protección a los animales desde la autoridad, pues no tienen el perfil adecuado y es muy difícil, muy difícil navegar en esto. Por el otro lado, no existen las condiciones dadas para un rescate eficaz. Por ejemplo, tenemos un Código Penal Federal que sanciona las peleas de perros. Sin embargo, no hay a dónde llevarlos. Y aquí está el problema principal. Si no hay un lugar a dónde llevar, imaginemos que se aseguran 30 perros de pelea en malas condiciones, muy dañados no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Son animales pues, que ya traen una condición psicológica muy grave. ¿Y a dónde los van a llevar? ¿Se va a dar en adopción? ¿Se les tendría que sacrificar a todos? Sería lo más prudente y pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ya existen etólogos, debería de existir un lugar a dónde llevar a los animales, dónde rehabilitarlos, encontrar la forma de llevarlos a destinos finales donde no representen un riesgo. Es decir, todo un trabajo muy completo que no existe en México y que por tanto se desperdicia toda esta normatividad y toda esta infraestructura que se tiene y que podría funcionar muy bien para los animales si se tuviera una política pública dedicada a esto. Oye, diríamos, Gustavo, a partir de este diagnóstico que nos estás compartiendo, que también en este tema, como muchos otros en México, no es un contexto aislado, diría que es una caracterización sistémica o estructural. Podemos decir, Gustavo, que hay impunidad, porque finalmente se trata, si no entendí mal, de una no aplicación de las normas. Es decir, hay una normatividad que seguramente es mejorable, te lo voy a preguntar más adelante, pero parece que no se aplica, parece que queda ahí un poco abstracta o un poco teórica, ¿no? ¿Sería correcto caracterizar esto como un escenario de impunidad? Sí, desde luego, por desgracia, se ha abonado mucho a la desconfianza de la gente en las autoridades. Sienten que van a perder el tiempo, que se van a meter en problemas y las denuncias pues no son muchas. Cuando se lleva una denuncia con una autoridad, la mandan con otra y luego con otra y luego con otra, que también esto también tiene un problema de raíz, que es el hecho de que la normatividad defensora de animales tiene muchas vaguedades, tiene conflictos de normas, conflictos de competencias, y aquí pues muchas veces cuando tres autoridades tienen la misma atribución, desgraciadamente no se pelean por aplicar la ley, sino por no aplicarla. Y esto pues va generando mucho el problema de la impunidad. Eh, Desgraciadamente también, pues lo que decía hace un momento, difícilmente la autoridad puede hacer algo cuando no tiene a dónde llevar a los animales. El anterior titular de la PAOT, el doctor Miguel Ángel Cancino, tenía una disposición y un personal de subprocuradores, directores, muy sensibles al tema y cuando los visitaba yo me encontraba perritos ahí en las oficinas, no tenían a dónde llevarlos y ellos mismos estaban buscando dueño y todo esto y era muy curioso. Por un lado pues era alentador, ¿no? Como que dice uno, qué funcionarios tan nobles, pero pues, no se trata de eso. Yo creo que debía de existir ya una estructura adecuada para que los animales puedan tener un destino. Firmar convenios con organizaciones internacionales que puedan llevar a los animales a santuarios, dependiendo del tipo de animal. Muchas veces hay organizaciones que se llevan animalitos de México, perritos, se llevan a vivir a Estados Unidos, a Canadá, para que tengan una buena vida. Entonces, todo esto se puede hacer, pero necesita abrirse la puerta para los convenios con las organizaciones civiles, nacionales, internacionales, y que haya apoyos. El hecho de que, imagínate el golpe tan fuerte que es para quienes tenemos muchos animales, yo tengo muchos, de pronto pues ponen un impuesto altísimo al alimento de los animales
Sí. se desestimula mucho. Entonces, en lugar de tener el apoyo de la autoridad representa un problema y eso es muy grave y desde luego pues, la impunidad es enorme, ¿no? No se puede aplicar realmente la ley buscando rescatar a las víctimas de este maltrato. Sin duda. Oye, te planteo, si quisiéramos, Gustavo, voltear a ver a algún país o incluso alguna ciudad que pudiera servirnos de ejemplo de cómo sí se debe de llevar a cabo una tarea de cuidado, de tutela, de reconocimiento de estos derechos de los animales, ¿a dónde voltearíamos a ver? Es decir, te lo pregunto por lo siguiente, a veces hace falta también en México un poquito de inspiración. El hecho de poner buenos ejemplos, ejemplos positivos en la política pública comparada, en el derecho comparado, en observar otras normatividades, de pronto puede prender una conciencia, puede enseñarnos la ruta a seguir y a veces, si no hacemos esto, nos quedamos pensando que a lo mejor en México ya cumplimos o que se trata de un formalismo o que ya está bien porque publicamos la ley, aunque luego, en efecto, como tú señalaste, no se aplique, etcétera. ¿Dónde, la pregunta concreta sería, Gustavo, ¿dónde buscar esta inspiración? ¿A dónde podemos voltear a ver cuáles son los países o ciudades que lo están haciendo bien en el tema sobre el cual estamos platicando? Siempre es muy importante voltear a ver Europa, a los Estados Unidos, pero el mejor ejemplo que te puedo platicar a nivel mundial lo tenemos en Latinoamérica, el mejor de todos. En Europa, desde luego, pues por ejemplo el Consejo de Europa, que nace como un organismo que tiene que ver con los derechos humanos y con la protección de la democracia, se fue convirtiendo poco a poco en una cadena de convenios internacionales para proteger de manera muy especializada a los animales, tanto en el consumo como los animales de compañía, y han dado ejemplos muy, muy importantes. Estados Unidos, pues bueno, ya considera como delito grave por recomendación del FBI el abuso a los animales. Suiza tiene un abogado establecido por el gobierno, lo querían hacer a nivel nacional, no se logró, pero de cualquier manera tienen muy buenas leyes, muy buenas políticas, y en Zúrich específicamente sí existe ese abogado y es un defensor de los animales, pagado por el Estado. Entonces, son ejemplos muy, muy buenos, pero el más increíble de todos, que me tocó visitarlo directamente por invitación de uno de los concejales, es la ciudad de Medellín, en Colombia. Es maravilloso verdaderamente cómo han cerrado los círculos ahí en una política integral increíble, increíble, desde la educación que están dando, la capacitación a sus propios empleados, la educación para el público en general, los mensajes que existen en los autobuses, en las calles, todos tienen que ver con el respeto a la vida de los animales. Y bueno, hay un centro maravilloso de recepción de denuncias, desde donde se canaliza a personas capacitadas, especializadas en grandes especies, en animales silvestres, en animales grandes como cerditos, como vacas o perros. Tienen vehículos también perfectamente equipados. Va el equipo que hace el rescate, lleva la consigna de sus jefes, de que si encuentran o tienen alguna duda jurídica, van a ser totalmente protegidos, porque ahí lo que les interesa es salvar la vida de los animales. Los llevan a los mejores hospitales, tienen convenios con la autoridad, estos hospitales, las universidades, los hospitales, los mejores que hay, y les dan el mejor servicio a todo tipo de animales. Después de eso, existen santuarios, existen refugios maravillosos, como el Refugio de la Perla para perros y gatos, que es una maravilla, donde cada trabajador, desde el más humilde, el que está limpiando las jaulas, me tocó entrevistarlos y verdaderamente su conciencia de respeto a la vida animal es maravillosa. Entonces cierran todo el círculo, terminan dándolos en adopción, terminan llevándolos a santuarios, hicieron desde un principio todo bien. La política es verdaderamente maravillosa. Han cambiado a los caballos que jalaban los carretones de basura
por motocarros, les han dado facilidades para que compren motocarros a todas las personas que trabajaban en la basura. Es decir, tenemos aquí mismo en Latinoamérica un ejemplo maravilloso y me ofrecieron que cuando una autoridad de México quisiera seguir ese ejemplo, ellos con todo gusto venían o remotamente les capacitaban para que no tuviéramos que padecer los problemas que ellos padecieron en todo este proceso y transmitir sus experiencias para que pudiéramos hacer eso. Oye, Gustavo, a mí me gustaría, y estoy cierto que muchas de las personas que te están escuchando, que suman varios cientos ahora en vivo, en esta transmisión en vivo, y sumarán muchísimos más en las repeticiones que estaremos difundiendo a través de redes sociales y del canal de YouTube del Centro Carbonell y en el mío personal, estoy seguro que quisieran multiplicar este mensaje, que tu voz sea escuchada y que esta conciencia del respeto hacia los derechos de los animales llegara pues al mayor número posible de personas interesadas, etcétera, y específicamente que nosotros trabajáramos con herramientas desde el derecho para lograr ese cambio. Pero te pregunto, ¿cómo está el tema en las escuelas y facultades de derecho? Porque uno diría, híjole, esto a lo mejor suena un tanto remoto, aunque ya nos dijiste que hay legislación penal, administrativa, etcétera, pero pues yo no conozco, por ejemplo, muchos libros. Sé que tú vas a publicar uno muy pronto sobre este tema que nosotros vamos desde luego a difundir y apoyar. Pero, ¿cómo está el tema de la educación en escuelas y facultades de derecho para sensibilizar y dar a conocer el marco jurídico y exigir su cabal aplicación y respeto, Gustavo? Pues las nuevas generaciones tienen una mente muy abierta a esto. Desde luego que ahí hay un campo muy fértil, porque de la época en que yo me titulé como licenciado en Derecho, muchos de mis compañeros eran abiertamente taurinos, les encantaban las peleas de gallos, me invitaban, alguna vez fui a alguna y bueno, pues salí aterrado, no aguanté eso. Y era otra la forma de pensar. No podemos decir ni siquiera que eran malas personas, son excelentes personas, ¿no? Pero realmente es un hecho que esto ha cambiado. Ahora, afortunadamente, hace unos años pude dar un curso en la Facultad de Derecho y la verdad es que se hizo la convocatoria, era un aula en la que cabían 100 personas, no recuerdo, pero la verdad es que en un momentito ya estaban registrados 700. Wow. Entonces, sí hay muchísimo interés. Yo creo que hoy más que nunca la posibilidad es muy grande. Se puede tener un gran éxito en este tema. Hay un libro que lo recomiendo mucho, también se publicó, yo soy coautor del mismo. Hay un filósofo francés ahí, hay varios juristas, educadores. Está muy interesante el tema. Se llama La protección jurídica de los animales en México. Es una compilación de la maestra Sonia Venegas, de editorial Dosha. Es un libro que puede abrir escenarios muy importantes para los que estén interesados en este tema. Y desde luego, bueno, pues próximamente tendremos por ahí el libro de protección jurídica de los animales de tu servidor. Pero creo que sí es un campo muy interesante, sobre todo porque la nueva forma de pensar de los jóvenes está muy abierta a la tolerancia y al respeto hacia todos los diferentes. En Argentina y en España tienen ya posgrados en materia de protección de derechos a los animales. Entonces, Impresionante. sí es un tema que puede, desde luego, y debe, además, ayudar muchísimo para que vayamos cambiando esta frecuencia, vayamos teniendo esta apertura del círculo moral mucho más amplio. Correcto. Oye, pues ya para acercarnos casi al final de esta conversación, Gustavo, te pregunto, ¿qué sigue? Danos una pista, un anuncio de cómo vislumbra Sí, un especialista como tú el futuro en esta materia de derechos de los animales y de esta protección hacia las especies no humanas.
¿verías un futuro con más cambio normativo, un futuro en donde vaya un acompañamiento de discurso filosófico, moral, etcétera? Eh, un futuro con más política pública, con más presupuesto para este tipo de temas. ¿Qué sigue? ¿Qué hay hacia adelante en la perspectiva de un especialista como tú, Gustavo? Yo votaría por buscar la eficacia, totalmente. Yo creo que ya las palabras ya es lo de menos, ya tenemos una sociedad convencida de que esto tiene que ser así y lo que esperan es que la ayuda a los animales sea real. Ya no podemos seguir con el pobrecito o con ya reconocemos la personalidad de los animales, qué bueno, ya tenemos una constitución que nos dice que son seres sintientes y a lo mejor hasta nos dice que ya son personas, qué maravilla, pero mientras esto no permee en el mundo real, en el mundo de los fenómenos, no nos va a servir absolutamente de nada, ni habrá nada que festejar. Desde luego el campo jurídico siempre tendrá muchísimo que aportar y yo creo que aquí, como muy bien lo señalabas, la política pública, una política integral que desde que se va a hacer una ley esté perfectamente planeado hacia dónde va, qué presupuestos, qué instituciones, qué perfil vamos a buscar y cómo vamos a buscar que ese perfil sea el adecuado desde lo profesional y lo mental, porque imagínense que tengamos castigando a alguien que maltrata a un perro, una persona que goza de peleas de perros, ¿no? Entonces, y se da, ¿no? Actualmente los permisos de cacería los dan cazadores. Y esto viene de hace muchos años. Entonces, esto obviamente pues no funciona. Entonces, necesitamos buscar caminos a través de políticas públicas en que encontremos esa eficacia, a dónde llevar a los animales, cómo rescatarlos, cómo encontrar un destino final adecuado. Las posibilidades de vincularnos con todo el mundo hoy en día son enormes. A mí me tocó vivir lo de los circos sin animales. Había un ofrecimiento, poca gente lo sabe, de Animal Defenders International, una organización inglesa, de poner absolutamente todo el recurso para llevar a todos los animales que iban a salir de los circos a un santuario maravilloso en Denver, Colorado. Estaba el ofrecimiento, no lo aprovecharon y la desgracia vino. No puedo creer todavía que eso haya sucedido. Entonces, realmente, con todo este potencial que tenemos en el mundo de gente sensible, con organizaciones de gran poder económico, con toda la gente que conoce mucho del tema, que nos puede aportar, como la gente de Medellín, Colombia, ¿no? Nos puede aportar para realmente hacer cambios que nos permitan llegar a la eficacia. Y seguir el ejemplo también del Consejo de Europa y buscar que en toda Latinoamérica pues existan convenios internacionales que nos marquen lineamientos mínimos para que ya las fronteras no importen, sino que tengamos un pensamiento mucho más ético a nivel continental. Oye, y ya por último, ahora sí, ya por último, Gustavo, para cerrar esta conversación, nos citaste el libro La obra colectiva de Sonia Venegas, viene también próximamente tu obra. ¿Alguna otra referencia que pudieran utilizar las personas interesadas que te están escuchando? Por ejemplo, estoy pensando en alguna referencia bibliográfica internacional, porque desde los años 70, realmente en México vamos muy atrasados, creo yo. Realmente vamos o estamos en una situación, como en tantos temas de atraso en los derechos de los animales, pero yo sé que desde los años 70, pues con algunos libros seminales, en fin, que no sé si ahora se sostengan y sean vigentes todavía, como los de Peter Singer, por Uh ejemplo, -huh. o también ya mucho más reciente, alguna obra colectiva de Martha Nussbaum y Cass Sunstein sobre animal rights que se publicó en Estados Unidos, en fin. ¿Qué referencias podría dar un experto con tantos años de experiencia y de activismo como tú para que quienes te están escuchando digan, oye, pues déjame ver qué hay, déjame revisar y aprender con el ánimo de ir más allá? Pues ¿Qué podría? efectivamente, también de la época de Peter Singer hablaría Tom Reagan y de época ya más reciente, uno muy polémico, pero que es jurista y es filósofo, Gary Francione. Las obras de Gary Francione, que es un catedrático también de Derecho y de Filosofía en universidades de Estados Unidos,
es súper interesante porque él es demasiado radical, en el mejor sentido de la expresión. Pero vamos, también es como tu servidor, demasiado pragmático, y dice, de nada nos sirve tratar o insinuar que defendemos a los animales cuando nos los estamos comiendo, cuando estamos haciendo todo para que su vida siga importando nada. Entonces es muy importante para él que dejemos de considerar a los animales propiedad. Él dice que incluso cuando nosotros tenemos leyes que regulan la violencia, como el caso de los rastros, hay que matarlos, pero matarlos de manera que sufran menos, le parece que resulta a la larga contraproducente, porque se está diciendo, pues pongámosle menos dolor al animal, pero su vida nos sigue sin importar. Se lleva mucha polémica. Yo mismo en el libro que próximamente se publicará me refiero a esto y digo que quizá sea un error esta postura de Singer, porque de alguna manera se puede evitar una tortura tan grande en los rastros si se regula, lo cual no debe de impedir que tendamos también, sobre todo ahora que puede haber carne de laboratorio, a dejar de consumirlos. Pero de cualquier manera es súper interesante el pensamiento de Gary Francione, se los recomiendo muchísimo. De españoles, Jesús Mosperín dejó varias obras, desgraciadamente hace poco falleció, pero también a Óscar Horta, también un filósofo muy importante, joven, muy moderno, y que está muy enfocado en la parte de que lo único que nos debe de interesar es que se trata de seres a los que les interesa su propia existencia, y con eso deberíamos de aprender a respetarlos. Qué importante y qué elocuente mensaje de cierre de esta conversación. Gustavo Lares, te lo agradezco muchísimo. Te aprecio mucho este llamado a la acción, pero además esta claridad con la que nos compartes tus puntos de vista y los avances que ha habido en el tema para lograr sacudir conciencias. Hay que despertar a esto que, parafraseando un título de un libro de Peter Singer, de los primeros, debería de llevarnos a una liberación animal. Exactamente. Esa liberación animal también es una liberación de la propia especie humana hacia una sensibilidad renovada y a un desarrollo de la compasión y de la moralidad distinto al que tenemos actualmente, para vergüenza de seres que se dicen racionales y que a veces propagan violencias, crueldades y que crean un ámbito de convivencia entre especies verdaderamente deleznable, como ha sido a lo largo de la historia, pero a ver si esto cambia. Las nuevas generaciones, tenés razón, están aportando una visión renovada. Y este llamado a la conciencia que haces es valiosísimo, Gustavo. Pues de verdad me emociona muchísimo el que se involucre un jurista tan reconocido como tú, Miguel. De verdad que a mí me parece maravilloso porque esto va a abrir una cantidad de posibilidades para el pensamiento de los nuevos juristas que ya traen ese chip integrado de la sensibilidad y que vayan teniendo los argumentos jurídicos y sociológicos suficientes como para poder cambiar esta realidad. De verdad te felicito por estarte involucrando en esto y por hacerlo de esa manera tan convencido y tan auténtica. Al contrario, pues los agradecidos somos nosotros por esta participación. Gracias, Gustavo, y gracias a Muy usted amable. que hace posible estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell, donde siempre procuramos plantear, como es evidente, sobre todo en el día de hoy, temas de vanguardia, temas que nos hagan pensar las nuevas formas de regulación de fenómenos jurídicos y las nuevas vanguardias y los temas de frontera que nos interesan a las abogadas y los abogados en México. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias.